En esta noche yo quiero compartir una cosa muy, para mí fue algo que cambió mi vida. Y no le voy a hablar acerca de le voy a hablar acerca de un principio bíblico, pero literalmente escogí una palabra. No una palabra, como decimos, voy a predicar. No, literalmente una palabra, una sola. Y quiero compartirla con ustedes. Pero, ¿ustedes están listos para aprender? Pero espérese, ¿está seguro? Porque no le voy a compartir un mensajito. Le voy a compartir algo que van a tener que usar la... ¿Está bien? ¿Seguro? Bueno, a ver, me pones la primera placa y entonces yo después arranco. Ahí está, muy bien. Filipenses capítulo 3. Estas son las palabras de Pablo. A mí siempre me gusta comenzar diciendo siempre que la Biblia no es un libro. La Biblia son 66 libros, escritas por 40 personas distintas en un tiempo de 40 años. Aunque son 66 libros escritos el correr de 2000 años, y son 66 libros, diferentes escritores. El tema es uno solo, el tema es Cristo. Mire, ¿y por qué? Porque el tema es el corazón de Dios. Dios siempre quiso revelar su corazón, pero el corazón de Dios siempre, ¿sabe quién es? El corazón de Dios es Cristo, es Jesús, porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Ahí está el corazón de Dios. Entonces, quiero compartir entonces lo que Pablo entiende. Él es uno de los escritores, pero lo que Pablo entiende acerca del corazón de Dios, acerca del corazón de Dios y acerca del reino de Dios. Miren lo que dice Filipenses capítulo 3. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro, diga, asir. ¿Ve qué palabra más antigua? Es una palabra antigua española, asir. Pero esas palabras se las voy a traducir, porque le voy a decir la palabra, le voy a mostrar la palabra que Pablo usó. Asir, aquello por lo cual fui también que... Entonces, miren lo que él dice. Él quiere asir algo porque él fue... ¿Entendió eso? Fue asido ¿por quién? Por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, y perfecto ahí no significa perfecto porque perfecto hubo uno solo. Amén. Ahí la palabra perfecto es la palabra maduro. Así que la voy a colocar, así que todos los que somos maduros o los que estamos madurando, amén, esto mismo sintamos. Si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos ¿qué? Ok. ¿Es varias cosas o cómo? Preste la atención a las palabras que él usa. Sintamos una misma cosa. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto o maduro, sino que prosigo por ver si logro ¿qué? Asir aquello por lo cual fui también ¿qué? Asido por Cristo Jesús. Déjeme, todo esto, no sé cuánto tiempo va a tomar, tenemos ¿cómo? 2 horas. Ustedes se pueden quedar sentados 2 horas, Son depredadores ustedes. Depredador. Muy bien, amén. Mire, diga conmigo la palabra. Lambano. ¿Cómo? Ok, de esta noche usted no se va a olvidar más de esa palabra. Diga lambano. No lambada, no, lambano. Esa es la palabra en griego. Lambano. Otra vez. Dígamelo otra vez.
Lambano. Miren lo que significa la palabra lambano. La palabra lambano significa apoderarse, tomar posesión, atrapar, obtener, hacer algo propio. Literalmente es la palabra apresar o aprisionar, prender, apresar, capturar, atrapar, contener, retener y sujetar. Todo eso. Ahora, escúchenme bien, miren lo que dice, lo que nosotros usamos para interpretar la Biblia. Diga, la Biblia interpreta la Biblia. Es decir, para interpretar la Biblia no se pueden usar otras fuentes, porque la palabra de Dios es la única que puede interpretar a la palabra de Dios. ¿Entienden ustedes? Bueno, entonces, ¿cuántos de ustedes saben lo que es una concordancia? La concordancia Strong. ¿Saben? Levanten la mano los que tienen concordancia. Que ustedes pueden buscar esa palabra asir y miren el número de asir, porque la concordancia tiene números. Cada palabra es un número. Y es la palabra lambano. Lambano. Si pudiera, me gustaría tomar como un rayo láser y quemarle porque yo la tengo quemada en mi corazón. En mi congregación ya, cuando yo digo, vamos a hacer lambano, mi gente ya sabe. Porque lambano es un verbo. Y lambano, otra vez, ¿qué significa? Significa apresar, aprisionar. Entonces, como la Biblia interpreta la Biblia, yo les voy a leer algunos pasajes donde ese número, 2983, ese número, no asir, le voy a leer donde ese número está usado. ¿Saben cómo se interpreta la palabra de Dios? Buscando la palabra original y después buscando ese número en todos lados. Porque si yo busco asido, no voy a encontrar. No voy a encontrarla solamente ahí. Pero si la busco en el original, voy a encontrar dónde está ese número, lambano. Mire lo que dice Mateo 14. Pero Herodes había ¿qué? ¿Cómo? Había lambano. Había prendido ¿a quién? A Juan, al Bautista, y lo había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. ¿Ustedes se acuerdan lo que le hizo Herodes a Juan el Bautista? Juan el Bautista se pasó de rosca y se paró y le apuntó el dedo y le dijo que era un inmoral, que era un sinvergüenza, y no le gustó, y entonces ¿dónde lo puso? No lo puso en una cárcel. Yo estuve en el lugar donde fue puesto. No era una cárcel, era un pozo. Y a los prisioneros los tiraban en ese pozo y no era demasiado profundo y no para que no suban. Y se quedó ahí. Juan el Bautista estuvo más de 12 meses, 13 meses en ese pozo. Yo quiero que usted entienda que esta palabra que Pablo usa cuando él dice yo quiero asir porque yo fui asido, esta es la palabra. La palabra donde te ilustra que Herodes lo apresó. Y apresó significa, mire Mateo 26. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, este es, prendedlo. ¿Saben quién dijo esas palabras? ¿Quién le dijo esas palabras? Judas. ¿Qué le dijo a los guardias del templo? Al que yo bese, a ese, ¿cómo? No, lambano. Otra, Marcos 11, respondiendo, esta es brava la que le voy a leer, ¿está listo para esto? Porque este te va a cambiar, este pasaje te va a cambiar la mentalidad. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe, ¿cómo? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y echa al mar, y no dudar en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, que ¿qué? ¿Le será qué? ¿Sabe lo que viene después del versículo 23? El versículo 24. Le voy a leer el versículo. Por lo tanto, diga, por lo tanto. Entonces, os digo
que todo lo que pidiereis orando, creed que lo... No. Espérese. ¿Entiende esto? Que Jesús, en cambio, está mal traducido. Perdónenme. Está mal traducido. La reina Valeria... Valeria. No lo tradujeron bien. ¿Por qué? Porque esa palabra no es recibir. Miren, nosotros, y ahora empiezo con la rema, nosotros estamos así siempre con el Señor. Señor, recibo. La Biblia nunca te dice que recibas. La Biblia te dice que atrapes. Yo no me estoy inventando nada, yo solamente le estoy mostrando dónde está ese numerito, 2983, lambano. Y os vendrá. Y os vendrá significa y será hecho. Y vendrá a ser. Esa es una palabra que significa que algo estaba invisible y de repente se hace visible. ¿Y qué dice? Jesús dice, tengan fe en Dios. El que tiene fe le puede decir a esa montaña que se mueva y que se eche al mar. Usted no entiende, hermanos, porque cuando Jesús estaba diciendo eso, estaba en Jerusalén. Y el mar de Jerusalén está como a... El mar Mediterráneo está como a... 2 horas y media de autobús, de colectivo. Entonces Jesús lo que está diciendo, el que tiene fe le puede decir a esa montaña que se mueva y que viaje 2 horas y media y que se vaya al mar Mediterráneo. Y Jesús dice, el que tiene fe, entonces, el que cree, lo podrá. ¿Qué? Lo que estás pidiendo. Entonces os digo que todo lo que pidiereis orando, lo pueden, dígalo en vano. No se van a olvidar más de esta palabra, se lo garantizo porque se la voy a decir como 957 veces hoy. Hechos capítulo 1, esta sí que es brava. Esta sí. ¿Está listo para esto? Yo vengo de una tradición, el apóstol y yo venimos de una tradición que no le queremos decir cuál, pero empieza con Pente. Y termina con costal. Amén. Entonces, la mayoría de ustedes también somos pentecostales. Y escúcheme bien ahora. Este es nuestro pasaje. Hechos capítulo 1. Mirá lo que dice Jesús. Pero recibiréis. Ahí no dijo recibiréis. A él dijo lambano. ¿Recibiréis qué? ¿Pero qué? Diga poder. Cuando haya venido, diga sobre. ¿Cómo? Sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren lo que Jesús dice ahí. Dice así, que el Espíritu, ¿cuántos de ustedes saben que cuando ellos fueron en el día de Pentecostés, ellos recibieron ¿qué? La llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo llenó la casa y los llenó a ellos. Y por primera vez el Espíritu Santo no estaba, diga, ¿cómo? ¿Dónde? Por primera vez el Espíritu Santo estaba ¿cómo? Diga en ellos. Pero escúchame bien, mira lo que Jesús le dijo. Le dijo, sí, el Espíritu Santo va a entrar en ustedes, va a estar en ustedes, va a habitar en ustedes. Él le dijo, hasta ahora yo he estado con ustedes, pero cuando venga el Consolador, Él va a estar. Pero mira lo que le dijo ahí. Le dijo, el Espíritu Santo va a estar en ustedes, pero ustedes van a recibir, no Espíritu Santo, van a recibir. ¿Cómo? Pero ese poder lo tenés que. Es decir, yo puedo tener el Espíritu Santo en mí, pero de repente lo tenés sobre y no lo agarraste. Y si no lo agarrás, no tenés poder. Tenés el Espíritu Santo, pero no lo agarrás. Porque al Espíritu Santo, al poder del Espíritu Santo hay que ¿qué? Lambano. Aquí hay griegos, no hay ningún griego por acá. Amén. Ahora, Hebreos capítulo 4. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y ahí, después del versículo 15, viene el versículo. ¿Y sabe lo que dice? Porque nosotros tenemos
un sumo sacerdote que entiende nuestras debilidades, uno que fue tentado en todo pero sin pecado. Entonces, porque tenemos esa clase de sacerdote, entonces Él dice, móvete de un lugar al otro, acércate, acerquémonos pues. Acercar significa, vos estás en un lugar y te empezás a mover hacia el otro lugar. Tiene que haber movimiento. Porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y que entiende. A nosotros nos enseñaron que no podíamos pecar, que teníamos que ser perfectos, porque si pecábamos, el Señor nos dejaba. El Señor no te deja, hermano. Él pagó un precio demasiado alto por tu vida. La inversión más grande de la historia de la creación fue la sangre de Cristo. Y una vez que Él invierte sangre de Cristo en tu vida, te busca hasta la última. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se sentían que Jesús estaba enojado con ustedes? ¿De verdad? ¿Se sentían que Jesús, o sea, ¿cuántos de ustedes son hijos? Padres, perdón. Levanten la mano todos los papás y mamás. Ok, bajen. Ahora, ¿cuántos de ustedes tienen más de un hijo? 2, 3, 4. ¿De verdad que sí? Ahora, ¿cuántos de ustedes aman a sus hijos igual? Hasta que uno se enferma. Cuando uno de nuestros hijos se enferma, ¿a quién le prestamos más atención? ¿Qué te hace pensar que sos mejor papá y mamá que el Padre Celestial? Que cuando somos débiles, Él nos presta más atención. Entonces, mira lo que dice Hebreos 4. Dice, entonces, porque Él entiende nuestras debilidades, porque tenemos un sumo sacerdote que está continuamente... ¿Qué hacía el sumo sacerdote? Dicho sea de paso, ¿qué hacía? Él entraba al lugar santísimo, pero Él entraba en el lugar de ¿quién? Él entraba representando ¿a quién? Al pueblo. El sumo sacerdote era el representante del pueblo, porque venía a representar al pueblo con todos sus problemas y todos sus pecados. Y cuando Dios recibía el sacrificio, ¿qué perdonaba? ¿Los pecados del sumo sacerdote o los pecados de...? Bueno, ¿entendés lo que hizo Jesús? Jesús es nuestro sumo sacerdote. Él está parado delante del Padre ahora en tu lugar. Y el que está parado en tu lugar entiende mis debilidades y tus debilidades. Por eso, entonces, Él dice, entonces, acerquémonos. Y ahora te voy a leer. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? No es para alcanzar, es para agarrarla. ¿Y qué agarrás? ¿Y qué aprisionás? ¿Y qué apresás? Misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Entendieron esa? No es para, voy a entrar al trono de la gracia a ver si encuentro gracia y misericordia. No. Aquí el escritor de Hebreos, no sé quién fue, pero el escritor de Hebreos dice, porque tenemos un sumo sacerdote que comprende y entiende nuestras debilidades y entiende cómo nosotros somos débiles y pecamos, pero Él nunca pecó porque entendemos, Él se compadece de nuestras debilidades. Entonces acerquémonos. ¿Por qué? Porque si nos acercamos al trono del favor no merecido, entonces vamos a poder ¿qué? ¿Qué? Misericordia y podemos hallar gracia. ¿Para qué? Para que el oportuno socorro significa un oportuno. Oportuno significa en la hora determinada, exactamente en la hora cuando la necesitas. La palabra kairos, que significa hora asignada. Para cualquier necesidad vas a encontrar una gracia y una misericordia diseñada exclusivamente para ese problema, para esa lucha, para esa batalla, para esa tentación, para esa debilidad. Dios en el trono de la gracia, pero ¿sabes qué? No te puedes quedar afuera. Porque va a haber una vocecita que te va a acusar. Y el Espíritu Santo te está diciendo, entra, porque hay gracia y misericordia, agárrala. No, recién empecé, espera. Mirá lo que dice Pablo ahora. Prosigo por ver si logro ¿qué? Lambano. Aquello por lo cual fui también yo, ¿qué?
Mira lo que te está diciendo. Yo prosigo y yo estoy corriendo. ¿Por qué? Porque yo tengo que apresar algo. Tengo que agarrar algo. Tengo que tomar posesión de algo. Porque yo fui también agarrado y yo también fui tomado por Jesús. Oh, espera, mira lo de Pablo. Hechos capítulo 9. Saulo, respirando aún amenaza. La palabra amenaza es la palabra maldición, es mala palabra. Pablo no respiraba oxígeno, respiraba malas palabras, maldiciones, era boca sucia. Odiaba a los cristianos, los odiaba. Y dice que respiraba aún amenazas y ¿qué? Es decir, ¿qué significa que respiraba muerte? Que los quería, ¿cómo? Quería matarlos. Él fue a Damasco, ¿para qué? Para matarlos. Contra los discípulos del Señor vino el sumo al sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Damasco era otra nación. Él vivía en Israel, pero Damasco era Siria, era otra nación, con otro gobierno, con otra policía. Pero este loco era loco, Saulito era endemoniado, estaba endemoniado. Dice, yo me voy a ir a otro país y yo voy a encontrar a esos discípulos de Cristo y los voy a matar. Era terrorista, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de este camino, porque en aquel tiempo los llamaban los del camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aleluya, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? ¿Por qué a mí me persigues? ¿Quién le estaba hablando? ¿A quién estaba persiguiendo Saulo? No a la iglesia, a Jesús. ¿Usted entiende esto? Que cuando algo te pasa, Jesús lo toma muy personalmente. No se lo estás haciendo a ella o a él, me lo estás haciendo. ¿Entendieron esa? Ok. Y él dijo, ¿quién eres? Y le llama Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y el Señor le dijo, levántate ahora y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Le habla a Ananías y le dice, porque he aquí, él ora y ha visto una visión a un varón llamado Ananías. Qué rápido, lo salvó, le dio don profético, don de visión espiritual, porque tuvo un sueño y lo vio ver a Ananías antes que Ananías llegó. Y entonces dice, pon las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías le dijo, ¿qué? No, este terrorista, este vino acá a matar a la gente. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de, y acá viene la visión celestial, en presencia de los gentiles, en presencia de reyes y de los hijos de Israel. Dios aprisiona, apresa, toma posesión de este Saulo y dice, este le va a predicar a los reyes, le va a predicar a los gobernadores, le va a predicar a las naciones, a los gentiles, a las naciones, y también le va a predicar a los de Israel. Por eso cuando Pablo iba a un lugar, ¿dónde era el primer lugar donde iba? ¿Dónde iba? A la sinagoga. Cuando a la sinagoga no le hacían caso, ¿saben qué? Se iban a los gentiles. Y después, ¿qué? Después, cuando fue a Roma, ¿sabes qué? ¿Sabes lo que dice cuando fue a Roma? Que la casa de César. Él le había predicado el evangelio a los de la casa de César. ¿Sabes lo que significa la casa de César? El palacio de César.
Yo no sé cómo hizo porque estaba en un lugar preso, pero yo no sé cómo hizo. Seguro que le predicó a todos los soldados que lo tenían ahí alrededor, encadenado, pero el evangelio llegó hasta la misma casa del César. El rey le dijo, mira, si seguís predicándome me vas a convertir, le dijo el rey. Porque yo te lo mostraré cuánto le es necesario padecer en mi nombre. Escúcheme bien, ¿le parece que la salvación de Pedro fue algo bien suavecito, bien lindo? No, Jesús lo agarró por el cuello, lo tiró al piso, lo dejó ciego. Es violenta la salvación de Saulo. Lo tiró al piso, lo dejó ciego, le quemó las pupilas, lo dejó ciego. Y usted entiende ahora cómo Pablo dice, yo fui asido por Cristo. Mira lo que dice Pablo después, Gálatas 1. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía de sobremanera la iglesia de Cristo, de Dios, y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos. Él era más judío que los judíos. Era el súper judío. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Diga pero. ¿Cuántos de ustedes saben que después de pero cambian las cosas? Pero yo te prometí que te iba a ayudar, pero entonces mira lo que dice ahí. Pero cuando agradó a Dios, traducido es cuando a Dios se le dio la regia gana. Cuando le agradó a Dios, que me apartó. Uy, esa palabra es hermosa. Apartó era la palabra que usaban los ingenieros, los arquitectos para dibujar, para poner límites en el piso, en la tierra, para después edificar. ¿Cómo se llama eso? ¿Un agrimensor? ¿Qué hace el agrimensor? ¿Mide qué? ¿Y qué pone en la tierra? Estacas y marcas, ¿verdad que sí? Él usa esa palabra. Dice, el Señor me marcó la cancha. Aleluya. El Señor me marcó la tierra, dice, porque me apartó. La palabra esa apartó también significa amputar, cortar. Básicamente dice, Él me amputó, me cortó de todo, me separó desde el vientre de mi ¿qué? No, espera, estamos hablando de Saulo ahora. ¿Entienden algo ustedes? Aquellos que están orando por la salvación de algún hijo, de alguna hija, de algo, entiendan esto, por favor. Mientras Saulo se estaba haciendo el loco, el Señor, ¿sabe lo que estaba haciendo? El cielo le estaba diciendo, dale, corre, que ya te encuentres, ya te falta poco. Vas a tener un choque conmigo, porque yo te elegí desde el vientre de tu mamá. Dicho sea de paso, ¿sabes cuando Jesús lo agarró a Pablo? En el vientre de la madre. Ya estaba agarrado, ya estaba asido. Jesucristo ya había hecho lambano y él no lo sabía. Y entonces dice, cuando Él me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, y me llamó ¿para qué? Para revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. ¿Entienden ahora la actitud de este hombre? Este hombre dice, yo sigo corriendo para asir aquello, esa cosa, para asir. Ahora le voy a decir que quería agarrar él, ¿no? Ahora viene. ¿Por qué? Porque yo fui asido por Cristo. Y le leí todo el testimonio de Pablo para que usted se dé cuenta de por qué Pablo está usando esta palabra tan violenta. Jesús me agarró, Jesús me apresó, Jesús me encadenó. ¿Se acuerdan qué tarjeta tenía Pablo? Cuando se presentaban, Pablo no era, sí, acá toma mi tarjeta de presentación. No, Pablo decía, yo Pablo pues, ¿cómo? ¿Cómo? Prisionero de Cristo. ¿Por qué decía prisionero
prisionero de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque en aquel tiempo un prisionero no estaba encadenado a una pared. El prisionero estaba encadenado al carcelero. El prisionero iba donde iba el carcelero. Y por eso Pablo dice, yo soy prisionero ¿de quién? Entonces mira lo que dice. Él está camino a Roma y dijo, yo no soy prisionero de Roma, yo soy prisionero de Cristo. Él nunca dijo, yo soy prisionero en Roma. No, él dijo, yo soy prisionero de Cristo. Entonces, claro, estuvo preso allá en Cesarea por 2 años y los judíos no le podían encontrar una acusación. Y entonces después al final, cuando había 40 judíos religiosos que habían ayudado para matarlo y se fueron a acusarlo, y cuando se presentaron delante del gobernador no tenían una acusación legal, y entonces Pablo por ahí dice, me olvidé de decirle, dicho sea de paso, me olvidé de decirle, gobernador, que yo soy ciudadano romano. ¿Sabe lo que le agarró el gobernador? Le agarró un ataque, una ACV. ¿Sabes por qué? Porque este era un ciudadano romano y él era un gobernador judío. Y dice, y ahora yo no puedo tocar a los ciudadanos romanos. Y entonces le dijo, si sos ciudadano romano tenés que ir a... ¿Cómo? Pero ¿cuántos de ustedes saben que Dios ya le había dicho que iba a ir a Roma? Y entonces Roma lo pone en un barco, no tiene que levantar ninguna ofrenda misionera, no tiene que comprar el pasaje, no tiene que comprar comida, no tiene que comprar ropa, porque le pagaron todo el pasaje a Roma, aleluya. Camino a Roma, obligatoriamente se tuvo que tomar 3 meses de vacaciones en la isla de Malta, porque fue a Malta y entonces, ¿se acuerdan? Le picó una serpiente, no le hizo nada, y todos los de Malta, que eran todos unos mafiosos criminales, porque ahí eran unos piratas, básicamente. Malta era un lugar de piratas, y entonces cuando vieron lo que pasó a Pablo, ¿sabe lo que pasó? El jefe de la mafia de Malta se convirtió, medio mundo se convirtió, aleluya, y Pablo estuvo 3 meses de vacaciones en Malta, ¿por qué? Porque no era prisionero de Roma, era prisionero de Cristo, porque Cristo lo había... No, y le voy a decir mejor. Y cuando llegan a Italia, se bajan del barco y entonces los prisioneros de Roma se van a la cárcel de Roma, pero él no. ¿Sabe lo que le hicieron a Pablo? Lo llevaron a Roma y le alquilaron una casa. Y le dieron permiso para que todos los que lo quieran venir a visitar, que lo vengan a visitar. Y Pablo, de una casa alquilada, estuvo 2 años. Y el libro de los Hechos termina ahí. Se predicó el Evangelio abiertamente y sin inconvenientes. Y él edifica la iglesia de Roma de una casa alquilada. No le costó un centavo ir de misionero a Roma. Roma tuvo que pagar todo. Aleluya, qué lindo, a mí me gustan esos viajes. Y te voy a decir por qué. Porque Jesús lo va. Filipenses 1 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Lo último que te quiero leer, más, si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Sabe lo que está diciendo el hombre? Está diciendo, si yo me muero, me voy con Jesús. Aleluya. ¿Cuántos se quieren ir al cielo a estar con Jesús? Yo me quiero ir. Sí. Entonces él dice, para mí el vivir es Cristo. Y el morir, yo gano cuando muero, porque me voy con Él. Yo no me quedo, me voy con Él. Pero entonces él dice, pero ¿sabes qué? Yo no sé qué escoger. No sé si irme con el Señor o quedándome aquí sufriendo azotes, cárceles, hambre, sufrimiento, dolores. Pero lo que pasa, el problema dice, yo prefiero estar y prefiero que mi vida sea un resultado en beneficio de la obra. Esto, no, entiendan, por favor. Esto lo puede decir alguien
que está totalmente aprisionado por Cristo. Y que entiende que el propósito de su vida es cumplir con el propósito por el cual Cristo lo hace. ¿Entienden ustedes? Si ninguno se va a escapar porque Jesús también te agarró a vos. Y ahora Pablo habla como todo este lenguaje habla como un atleta, por ejemplo. Él dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno se lleva el premio? Corred de tal manera que no dice obtengáis, dice lambano. Dice, hay que correr con una mentalidad que tenés que ganarle a todo el mundo, porque en la recta final, en la línea final, hay un premio, lo tenés que agarrar. Está ahí en la concordancia. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene, ellos a la verdad para recibir, ahí no dice recibir, dice lambano, para tomar, para aprisionar una ¿qué? ¿Una qué? Una corona corruptible, pero nosotros estamos listos para apresar a una corona. Entonces dice, el que lucha, ¿cuánto tienen lucha? Levantá la dos. Cuidado, porque nuestras luchas tienen un propósito. Nuestras luchas no es para sufrir, nuestras luchas son para vencer. Porque cuando nosotros vencemos, estamos corriendo, tomando posesión de una corona incorruptible. No, me puedo quedar en esto 15 minutos, pero me voy. Habla como un boxeador también, dice, así que de esta manera yo no como golpeo, dice, yo corro, no corro a la aventura de manera que yo peleo, pero yo no peleo como alguien que golpea al aire, yo le doy justito al blanco. ¿Por qué? Y porque él quiere atrapar, él quiere tomar ese premio. Como un gladiador, ahora habla como un gladiador. Te voy a decir una cosa, a Pablo seguro que le gustaban los deportes. Sí, no se jugaba el fútbol en aquel tiempo, pero sí. Era de central. Habla como un gladiador, dice, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como los últimos, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser, diga, espectáculo. Y la palabra espectáculo es la palabra teatrón, de donde sacamos la palabra teatro. Somos un teatro, un show. Somos un show, ¿al quién? Al mundo, a los ángeles y a los hombres. No le quiero hablar de los ángeles, pero los ángeles te están mirando, nos están mirando. Porque ellos no entienden las cosas de la salvación. Solamente un pecador salvo por gracia entiende lo que es la salvación. Los ángeles no saben lo que es la gracia de Dios. Por eso los ángeles lo único que pueden decir en su presencia es santo, santo, santo. Lo único que ellos contemplan es la santidad de Dios. Nosotros contemplamos la gracia de Dios. Por eso los ángeles se tienen que cubrir el rostro, porque no lo pueden contemplar. Porque el que contempla a Dios es transformado. Y ellos no pueden ser transformados. Un pecador salvo por gracia es transformado día tras día, de gloria en gloria. Aleluya. Entonces, los ángeles, espera. Los ángeles te están mirando y están diciendo, mira cómo está cambiando. ¿Qué le está pasando? Está siendo transformado. Y nosotros somos un show, un espectáculo, un teatro. No solamente al mundo, pero a los ángeles y a los hombres. Pablo entiende esto. Pablo entiende que puede estar en una cárcel, puede estar en un naufragio. ¿Se acuerdan del naufragio? Sí. Todo el mundo se quería, nos vamos a ahogar. Y Pablo dice, espera, que me voy a hablar con Dios. Se fue abajo y Dios le dijo, no se ahoga nadie. Se pierde el barco, pero no se ahoga nadie. Y él sube y le dice a todos los que se pensaban que se iban a ahogar, le dijo, no, tranquilo, Dios me dijo que no se ahoga nadie. ¡Qué testimonio! ¡Qué testimonio!
de que somos un show, somos un espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. ¿Por qué? Porque estamos atrapados, asidos por Cristo. ¿Cuál fue la diferencia de Pablo? Ahora yo quiero que entendas, ahora te digo cuál era la actitud de Pablo. Pablo sabía que él estaba aprisionado por Cristo. ¿Y cuál era esta actitud? Escúchame, Pablo no era de buen parecer, era peticito, peladito y peticito. Tenemos algunos documentos del primer siglo, y no del primer siglo, perdón, del segundo siglo. Del segundo siglo, donde algunos padres de la iglesia del segundo siglo se recuerdan de Pablo porque lo vieron vivo. Y escriben algunas cositas de Pablo. Y una de las cosas que dicen que era corto de estatura y estaba casi ciego. Le habían dado tantos golpes, pobrecito. El cuerpo de Pablo estaba totalmente destruido. Él recibió azotes, 40-1. Él habla de que él fue golpeado con varas. Y la vara era un castigo muy, era peor que los latigazos. Porque la vara era un castigo romano de un caño de metal y le golpeaban la planta de los pies hasta que le quebraban todos los huesos del pie para que no camine más. Y Pablo, de ese castigo, salía caminando y se iba al próximo pueblo. No sé, tenía el cuerpo totalmente destruido. De hecho, él dice esto, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, ¿la qué? Eso no es espiritual. Eso literalmente dice, yo estoy viviendo las heridas y los golpes y el castigo mismo de Cristo Jesús. Ahora entiende por qué Pablo soportó todo. Porque era un hombre que dice, no es que yo lo haya alcanzado, pero y no es que ya sea perfecto, completo, pero yo prosigo para ver si logro, diga aquello. Espera, diga aquello. ¿Viste como nosotros acá en los argentinos decimos, escúchame, alcanzame esa cosa, alcanzame eso, pero no decimos qué es eso? Bueno, ahí él está diciendo, yo estoy persiguiendo agarrar, ¿cómo? Aquello por lo cual yo fui asido por Cristo Jesús. Y te vengo a dar una buena noticia. Jesús agarró a Pablo para un propósito que se llama aquello, pero aquello es el mismo propósito que hay en tu vida. Espera, todavía no te dije lo que es aquello. No estaba, ¿sabes? Mira, no estaba satisfecho. Hoy estábamos hablando y nuestras vidas fueron transformadas y cambiadas. Mi vida fue transformada y cambiada muchos años atrás cuando empecé a aprender que Jesucristo era supremo. Jesucristo es supremo, no solamente en nuestra vida. Primero, Jesucristo es supremo en el universo. Jesucristo es supremo en la creación. Jesucristo es supremo en el mundo. Jesucristo es supremo en la cultura, en la sociedad. Jesucristo es supremo en la iglesia. Jesucristo es supremo en T-O-D-O. Todo. No se le escapa nada. Él es supremo, Él es primero en todas las cosas. Él es el significado. ¿Sabe lo que significa? Ayer hablamos de Juan, que Juan lo llama el verbo, el logos. El logos el logos es lo que le da el significado a todo. Del logos sale el significado de todo. El mundo de las ideas. Jesús es el significado. Sin Jesús nada tiene significado. Y escúchame bien lo que te voy a decir. Y Pablo es el hombre que dice, yo conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al paraíso y después dijo, fue llevado al tercer cielo donde vio cosas inefables. Y la palabra inefable es la palabra ilegal.
¿Querés saber lo que él vio? Mira lo que él vio. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han leído Apocalipsis? Escrita por Juan. Juan vio, ¿qué vio Juan? ¿Qué vio Juan? Vio el cielo, vio el trono, vio el Padre, vio el Cordero, vio los ángeles, vio a los de vestiduras blancas, vio a la nueva Jerusalén, vio a la nueva tierra, nuevo cielo, vio al río, vio al árbol de la vida. ¿Qué vio? Vio todo. Al final vio al tabernáculo donde no había sol, porque Jesús era la luz. Yo no sé en qué clase de universo está la Nueva Jerusalén donde no hay sol, porque todo... Lo único que yo sé es que Juan lo vio. Escúchame, Pablo vio más que Juan, porque a Juan Jesús le dio permiso para escribir lo que él vio, y a Pablo no. ¿Querés que te lo explique? ¿Te lo explico? ¿Qué hora es? No me hagas así, por favor. No me hagas que me tira. Ok, escúchame. Digamos que por ahí, a la vuelta de la esquina, por acá, hay una máquina de tiempo. Y vamos a la máquina del tiempo, nos metemos en la máquina del tiempo y te dicen, mire señor, ¿dónde usted quiere ir? Yo quiero ir a 1492 a hablar con Cristóbal Colón. Y te mandan al 1492 y estás caminando por las calles de Cádiz y te encontrás con el almirante, bueno, no era almirante en aquel tiempo, con Cristóbal Colón. Y Cristóbal Colón te dice, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien. ¿Y de dónde venís? No, yo vengo del año 2025. ¿De dónde? Del 2025. Y Cristóbal Colón te dice, ¿y cómo son las cosas en el 2025? Y vos le decís, y nosotros tenemos teléfonos celulares. Y Colón te va a decir, ¿celu qué? ¿Tele qué? Teléfono celular. ¿Y qué es un teléfono celular? Bueno, mira, es una maquinita. ¿Una qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Sí, una maquinita donde tiene una antena. ¿Una qué? ¿Una ante qué? Una antena. Sí, y la señal, la frecuencia, ¿una qué? ¿Qué es una frecuencia? Y la frecuencia viene por el aire y yo puedo hablar con alguien al otro lado del mundo. Y para colmo, lo puedo ver en mi pantalla. A Colón se le van a quemar todos los sesos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque en el 1492 no había lenguaje para describir algo. Lo que Pablo vio no tenía lenguaje para describirlo. Pablo lo dice, cosa que ojo y que no ha entrado en él. Eso es lo que él te tiene preparado. Eso es lo único que te dice, por ahí te lo tira. Este hombre no estaba satisfecho. Porque él dice, yo prosigo a la ¿qué? Yo sigo corriendo. Y yo me hubiera dicho, pero Pablo, escúchame, no te conformás que fuiste al tercer cielo y viste todo, y viste toda la gloria, y viste todo terminado, y viste, no te conformás. No, yo quiero. En estos últimos años, algunos de nosotros hemos aprendido algunas cosas del Señor, de la supremacía de Cristo, del gobierno de Jesús en nuestra vida. Y a pesar que hemos aprendido mucho acerca de Él, ¿sabes qué? Todavía no lo conozco. Si creo que lo conozco, falta más. ¿Y saben qué? Las verdades de Dios son, diga, inescrutables. ¿Sabes lo que significa inescrutable? Donde nadie puso el pie. Donde nadie caminó.
Las verdades son inescrutables. El hombre estaba insatisfecho. No es que lo haya alcanzado, no es que haya hecho lambano, ni que sea completo, perfecto, maduro. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero diga una cosa. ¿Cómo? Entonces, mira, aquello es una cosa. Mira lo que dice, una cosa. Diga, una cosa. Pero una cosa hago, y mira lo que dice, lo primero, olvidando ciertamente lo que queda y extendiéndome a lo que está por continuamente. Prosigo es continuamente prosiguiendo y corro detrás para alcanzar a una meta. Pablo, dale, conformate con lo que viste. Pablo, conformate. Pablo, conformate. Conformate con los milagros que Dios hizo en tu vida. Allá en Troas, predicó, se extendió demasiado. Este muchacho Tíquico estaba en la ventana, se cayó del tercer piso, qué sé yo qué, y cuando aterrizó, se murió. Y Pablo dice, no, espera, yo voy. Ora y lo resucita. Y sigue predicando, pero espera. Milagro más grande que la resurrección de un muerto no hay. Físicamente. Y Pablo no está ni conforme resucitando un muerto. Este hombre sembró iglesias, plantó iglesias en Asia Menor, en Europa, recibe. Mira lo que dice en Gálatas, el evangelio que yo recibí. En Gálatas él dice, mi evangelio. Mira qué cosa. ¿Cómo te atreves? Dice, el evangelio que yo recibí, no lo recibí de hombre, no lo recibí de carne. ¿Sabes por qué? Porque él se fue al cielo y Jesús dice, yo recibí el evangelio por revelación de ¿quién? Es decir, Cristo, Jesús me lo reveló a mí. Pero Pablo, por favor, no te conformas con ir al tercer cielo y sentarte con Jesús y Jesús te dice, vení acá que te voy a revelar lo que es el evangelio. Pedro no te lo va a revelar, Juan no te lo va a revelar, los apóstoles, no te lo van a revelar, te lo voy a revelar yo. Por eso el evangelio de Pablo es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. El evangelio de Pablo está en la palabrita más cortita de la Biblia y la más complicada, en. Cristo, ¿dónde? En. Por eso la fe nuestra no es una teología, es una experiencia donde ¿quién vive en mí? Cristo vive. Si vos lees los otros apóstoles que escribieron, no escriben de esta manera, porque esta fue la revelación a Pablo. Siguió Jesús más de 30 años. Castigos, cárceles, hambre, no solamente ataques de afuera, pero también ataques de adentro, porque lo criticaron ay Señor, no sé, pero yo prosigo a ver si logro hacer aquello. Yo quiero atrapar, diga aquello. Y mira lo que dice, estaba enfocado. Eso es lo que quiero. Y cuando vi esto cambió mi vida, porque yo dije, ¿en qué estoy enfocado? Yo soy pastor y es muy fácil para mí enfocarme en la iglesia, en el ministerio. Es muy fácil que todo nos consuma como líderes, que enfocarme en. Y Pablo nunca dijo esto. Dijo, yo estoy enfocado, diga, en aquello, en esa cosa. Sino que prosigo, diga, por ver. Y ahí no dice por ver. Ahí no solamente dice lambano, pero dice cata lambano. Y cata significa debajo. ¿Sabes lo que dice? Dice, yo prosigo para apresar y ponerlo debajo.
a ver si logro asir aquello. Es una palabra bien violenta. Está diciendo, yo quiero alcanzar esto y lo quiero someter. Lo quiero poner debajo mío. Quiero que sea mío. Entonces, usted se está preguntando, dale, pastor, decime lo que está buscando. Una cosa te falta. Y ahora esto tenés que pensarlo. Porque para cada uno de nosotros hay algo. El Espíritu Santo te va a mostrar que quiere de tu vida. Una cosa te falta. Jesús mira al joven, ¿te acordás? Que le dijo, yo quiero el reino, yo quiero. Y Jesús le dice, no, te falta una cosa. No dos, una. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme tomando tu cruz. Si para cada uno de nosotros siempre hay una cosa que siempre te pide. ¿Entendés ahora lo que dice Pablo? Pablo dice, yo estoy corriendo porque Él quiere algo de mi vida. Yo vi todo, yo tuve experiencia y esto, pero todavía me está pidiendo algo. ¿Qué te está pidiendo el Señor? Yo sé lo que el Señor me está pidiendo a mí. Hoy estábamos hablando un poquito y cuando me empezaron, ustedes me hablaron, el Espíritu Santo me dijo, ves que yo te lo pedí hace meses, ahora te lo estoy recordando. Algunas veces nos hacemos los medios locos, ¿viste? Y nos olvidamos, pero es una cosa. Pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será. ¿Te acordás? Todo el mundo estaba, pero María buscaba ¿cuántas cosas? Estar a los pies de Cristo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Diga una cosa. Por eso él dice, yo estoy buscando esa cosa, aquello. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. El Señor te está pidiendo una cosa. Y esa cosa te está propulsando hacia ¿dónde? Y el arma más efectiva del diablo es decirte algo de tú. Porque si estás pensando en algo del pasado, no vas a poder lambano. No vas a poder. Porque estás todavía agarrando algo del pasado y no lo querés soltar. Algunos me he encontrado con gente que dicen, no, pastor, no. No, lo que me pasó a mí es demasiado, me las va a pagar. El que tiene esa actitud no va a ningún lado. Siempre está pensando que alguien le va a pagar, porque alguien le robó, alguien la golpeó, alguien te hizo esto, alguien te ofendió. Y entonces Pablo dice, no, olvidando, y escúchame bien ahora, yo les recomiendo a todos que vean la película Pablo, el apóstol. ¿Lo vieron? ¿Se olvidó? ¿Sabe de todo lo que se tuvo que olvidar Pablo? De cómo puso a creyentes en la cárcel, de escuchar la voz de Cristo que le decía, me estás persiguiendo a mí. Qué cargo de conciencia. Pero este hombre dice, yo me olvido de eso. Y prosigo hacia la meta porque yo quiero aquello, una cosa. Y entonces él usa esta palabra prosiguiendo, ¿verdad que sí? La palabra proseguir es la palabra perseguir. Y Pablo dice, de la misma manera que yo perseguí con celo a la iglesia, yo ahora estoy persiguiendo con celo a la meta. Usó el mismo celo, pero ahora está persiguiendo aquello, una cosa, la meta. Y entonces él dice, mira lo que dice, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo. Ya termino. Diga supremo. Supremo.
pero es un supremo llamamiento. Es un llamamiento. Diga supremo. ¿Qué significa supremo? ¿Cómo? ¿Qué? Lo superior, lo supremo. ¿Viste la suprema? ¿Qué tiene la suprema? Diga todo. La suprema tiene todo. Tiene de todo, le ponen de todo. Porque es la suprema. Lo supremo es lo superior, lo último, lo más alto, lo más grande. Pero escúchame bien ahora. Él dice, eso supremo es un llamamiento. ¿Lo que es? ¿Cuántos de ustedes saben que nosotros, cada uno de nosotros, fuimos, pero llamados por nombre? ¿O te parece que Jesús te vio un día y te dijo, vos, vení acá? No, te llamó por... ¿Cómo? Y te voy a decir más. El nombre que Dios te llamó, cuando el Señor te llamó, no te llamó. ¿Cómo te llamas? Eugenia. Uy, mira cómo se llama Eugenia, qué lindo nombre. Eugenia, muy querida para nosotros, una hermana de... Eugenia, cuando el Señor te vio, Eugenia, no te dijo, Eugenia, vení. ¿Sabes con qué nombre te llamó? Por tu nuevo nombre. No sabes cuál es. Un día Él te va a decir cuál es tu nombre. Porque te hizo una nueva creación con un nuevo nombre. ¿Qué más quieren? Él nos llamó, pero escúchame bien, ese llamado, diga, es supremo. Es decir, está por encima de todas las cosas en tu vida. ¿Hay algo más supremo que el llamamiento? El llamamiento de Dios en Cristo. Mira lo que dice, el supremo llamamiento, Él dice, yo lo quiero apresar. Como Cristo me apresó a mí, yo quiero apresar este supremo llamamiento. Y ahora te voy a decir lo que Pablo dice. Pablo dice así, pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, pero yo los hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino ¿por qué? Por revelación de Jesucristo, para revelar a su Hijo en mí. ¿Para qué? ¿Para qué Jesús fue revelado a Pablo? Para que yo le predicase entre los gentiles, por eso no hablé con ningún hombre. Mira lo que está diciendo, a mí Dios me apresó para que yo le predique el evangelio, ¿a quién? A los gentiles. ¿Está hablando del cielo? No. Diga conmigo, el supremo llamamiento no es ir al cielo. A mí me enseñaron, no, el supremo llamamiento es estar con Él para siempre. No. Pablo dice, mi supremo llamamiento no. Mi supremo llamamiento, yo quiero apresar este llamamiento, esta meta, porque mi meta es para predicar el evangelio a los gentiles. Mirá lo que dice ahora, déjame terminar. Pablo entonces, ustedes ya estudiaron Efesios, ¿verdad que sí? Mirá lo que dice Pablo, porque yo le quiero dar a conocer el misterio escondido desde los siglos, diga, en Dios. Mirá lo que está diciendo, yo no voy a hacer una campaña. Yo quiero dar a conocer el misterio escondido desde los siglos. Y él dice, misterio que Dios no le reveló a los profetas, no le reveló a los padres, pero me lo reveló a mí, dice. ¿Sabes lo que está diciendo? No se lo reveló a Isaías, no se lo reveló a Ezequiel, no se lo reveló a Zacarías, no se lo reveló al rey David, no se lo reveló a Abraham, no se lo reveló ninguno de los grandes de Dios en el Antiguo Testamento. No se lo reveló tampoco a los diferentes. Me lo reveló ¿a quién? A mí. Me reveló el misterio. Y por eso el supremo llamamiento de mi vida no es simplemente predicar el evangelio, es dar a conocer el misterio de Dios escondido de los siglos. Y entonces dice, a mí que soy el menor, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación, diga dispensación, la participación,
la comunión del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de ¿quién? De la iglesia. Escúchame bien, déjame terminar con esto. ¿Por qué? Te voy a decir algo bien simple. Dios quiere mostrarle al mundo el misterio. Pero Dios solamente revela su propósito y sus misterios a través de ¿quién? ¿Cómo? Diga la iglesia. ¡Qué responsabilidad! Si la iglesia no revela los misterios de Dios, el mundo nunca va a aprender cuáles son los misterios de Dios. Nosotros los revelamos. Nosotros vivimos revelando el misterio del Evangelio de Cristo Jesús. Nosotros somos. Vos sos. Y vos decís, pero ¿qué hago? ¿Qué digo? Viví tu vida cristiana. Séle fiel al Señor. Mi abuelo era un zapatero. Italiano, vino de la Segunda Guerra Mundial, llegó a Argentina, empezó arreglando zapatos. Y ahí de su banquito, en Villadiego, vive en Villadiego. Entre nosotros somos de allá, ustedes son de acá, ¿está bien? Ustedes no saben lo que... Vive en Villadiego. Y tenía su banquito y arreglaba zapatos. Y una tarde, y mi abuelo leía la Biblia todo el día. Hacía un desastre con la Biblia. Me decía, yo después fui al instituto bíblico, al seminario, y mi abuelo me decía, vení acá, te quiero mostrar. Y entonces empezaba en Génesis, terminaba en Gálatas, de Gálatas iba a Miqueas, de Miqueas iba a Apocalipsis, de Apocalipsis se iba a Filipenses, y hacía y yo era mi abuelo. Pero una tarde llegó una chica, Juanita Frutos, y se sentó porque le llevaba los zapatos del patrón. Y mi abuelo le habló de Cristo y se convirtió. ¿Y qué fruto salió de Juanita Fruto? Una sirvienta. ¿Qué fruto salió de este joven? Rechazado, nada, pero Dios tenía un propósito y un misterio que nosotros solamente lo entendemos. El misterio, los misterios de Dios. Este muchacho, el enemigo trató de matar al papá, a la mamá, a todo el mundo trató de matar. A él. Qué sufrimiento, Bueno, ellos iban a un hospital a visitar a alguien en un taxi. Espera. Pero espera. ¿Te acordás quién era el chofer? No era creyente, pero a través de ese accidente se convirtió. Sí, pero ese accidente. ¿Y qué uno sabe? La hermana de Aníbal estaba ahí, Alcira, ¿no? Te puedo contar 1000 cosas de los misterios de Dios en tu vida. Fíjate cómo Dios te vino trayendo. Y eso es lo que nosotros le demostramos al mundo. Cómo Dios te encontró, te salvó. Y no te pensés que porque yo nací en un hogar cristiano. No te pensés que naciste en un hogar cristiano y lo tuviste fácil. No. No, Dios también te estaba buscando y te estaba llevando. Y Pablo dice, yo lo único que quiero es dar a conocer. Pero dar a conocer significa dar a reconocer.
Porque el mundo, le podés hablar 1000 palabras y 1000 cátedras y 1000 conferencias, pero el mundo necesita reconocer los misterios de Dios en tu vida. Y eso no, algunas veces no se puede hablar. La gente te tiene que mirar y te tiene que decir, ese es bien raro. ¿Qué está pasando en la vida de esa gente? Hay algo distinto. Y empiezan a reconocer, diga reconocer. Pablo oraba y decía, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis. Y la palabra sepáis ahí no es saber, es la palabra ver, para que vean cuál es la esperanza a que Él los ha llamado y cuáles son las riquezas de la herencia. Escúchame decir, yo soy llamado a esperanza. ¿Cómo? ¿Sabés la palabra esperanza? Expectativa. El creyente siempre tiene que caminar esperando algo de parte de Dios. Y cuando ve venir algo de Dios, lo tiene que... Porque nosotros fuimos para que veamos la esperanza, la expectativa a que Él nos ha llamado. El Señor no nos llamó a perder, el Señor no nos llamó a derrotas, el Señor no nos llamó a ser vencidos y aplastados, el Señor nos llamó a esperanza, a la expectativa. Y la expectativa no es tu expectativa, es la expectativa de Él. ¿Y cuáles son las riquezas de su herencia? Diga, en los santos. ¿Dónde está la herencia de Dios? Diga, en mí. Yo soy heredero. En los santos. Aleluya. ¿Y cuál es lo supereminente? Este versículo no lo quiero tocar porque si no, una hora más. ¿Cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Ahí están las 4 palabras para poder. Amén. No, mañana viene otra cosa. ¿Sabés lo que dice ese versículo? Ese versículo dice que tenemos que entender la supereminente grandeza, diga, de su poder. ¿Cómo? Diga poder. Dunamis. Para nosotros los que creemos, según la operación, diga, energía, del poder, diga, kratos, y fuerza, hijos. Son las 4 palabras para poder. ¿Sabe cómo está escrito ese pasaje? Para que veamos la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según el poder del poder de su poder. ¿Y qué poder? La cual operó en Cristo, resucitándole ¿de qué? Eso lo tenemos que ver. Porque el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos ahora vive en... Eso es fácil decirlo, pero lo tenemos que... ¿Cómo? Lambano. Termine. El supremo llamamiento de Cristo Jesús en mi vida. ¿Cuáles son los misterios? Mira, te voy a decir bien fácil. Estaba pensando, ¿qué es lo que nosotros le mostramos al mundo? Primeramente le mostramos que Jesús es mi cabeza. ¿Es Jesús tu cabeza? Porque si Jesús es tu cabeza, ¿sabes quién manda? ¿Cómo? En la parte de atrás, la editorial Peniel trajo en mi último libro, por allá, aleluya. Sí, y acá hablo del misterio. No lo puedo decir todo, pero hablo del misterio revelado. ¿Y sabe cuál es el misterio revelado? Te lo voy a decir rápido. El misterio revelado es que el Padre siempre quiso tener hijos. Por eso se llama Abba. Jesús nunca lo llamó el Yahweh. No, lo llamó Abba. Y cuando los judíos decían, sí, Abba, sí, Abraham es nuestro Abba. Y él decía, no, estoy hablando del Abba celestial. Abba. ¿Sabe por qué? Porque Abba siempre quiso tener una familia. Y la tiene. Espera. Y Jesús siempre quiso tener una novia. Lo único que él desea es que su novia solamente lo tenga a él como novio. Y que no se vaya con otro novio.
y que le seamos fiel al novio. Y el Espíritu Santo siempre quiso tener una habitación. No para venir de vez en cuando de turista, pero habitar continuamente en una habitación, que somos nosotros. Escúchame bien, mira el misterio. El Padre, delante de la fundación del mundo, lo pone a Cristo como cabeza de todas las cosas y nos los da a nosotros como cabeza, la iglesia, que es su cuerpo, llamados a exhibir la plenitud de Cristo, lo completo de Cristo. A mí me asusta la palabra plenitud, me asusta. Pero ¿sabes qué? Hoy mostramos un poquito y mañana otro poquito más. Y pasado mañana otro poquito más. Y vamos caminando hacia la plenitud. Quiero decirte que nosotros como familia de Dios, como iglesia de Cristo, como novia del novio, nosotros tenemos un llamamiento muy importante, el más importante de la creación. Somos llamados a apresar ese llamado, ese llamamiento, para mostrarle al mundo, a los ángeles y a los hombres, cuál es la grandeza del misterio de Dios en nuestra vida. ¿Sabe cómo se muestra eso? Viviendo una vida sometida al llamamiento, a Cristo, como la vivió Pablo. Tristemente esta enseñanza no la puedo terminar. Mañana la seguimos. ¿Entendés cómo vivía Pablo? Obsesionado. Ninguno de nosotros ni se le acerca a Pablo. No tuvimos las mismas revelaciones. Sin embargo, él dice, yo prosigo. Yo persigo a la meta, la persigo. Porque para mí lo más importante es el supremo llamamiento, mostrarle al mundo los misterios de Dios, el poder de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Y eso todos los días yo lo tengo que... ¿Sabes qué hacemos nosotros? No sé, creo que todos los días nos despertamos y perseguimos algunas metas. Algunos de nosotros perseguimos, Señor, quiero sobrevivir este día. Quiero llegar a fin de día. Algunas veces, Señor, yo quiero llegar a fin de mes. Si esa es tu meta, estás persiguiendo poco. ¿Qué meta? Simplemente te quiero decir que hay una meta suprema, la más grande, que es, Señor, yo quiero que mi vida sea una revelación, que mi vida sea una manifestación del misterio que hiciste en mi vida. Yo no lo entiendo, pero aleluya, lo recibo, lo agarro, lo atrapo. Señor, gracias por lo que has hecho en mi vida. En los que quieren aprender más de esto, de este tema, bueno, lo escribí en el libro un poquito y ahí te voy a explicar que todo este proceso, todo este propósito no fue hecho en la cruz, no fue hecho en Génesis 1:1. Todo este propósito fue terminado, completado, finalizado en su total plenitud antes de la fundación del... Por eso él dice, este es un supremo llamamiento, porque está mucho más allá de nuestro entendimiento. Por eso todos los días lo entendemos un poquito más. Hoy yo entiendo un poquito más que ayer. Mañana voy a entender más. Y pasado un poquito más. Y voy a seguir entendiendo las cosas de Dios, los misterios de Dios, hasta que nos lleve a estar con Él y ahí lo vamos a ver. Espera. Lo vamos a ver todo, pero por toda la eternidad lo vamos a entender. Y no va a tener fin. Amén. Espíritu Santo. Se pueden poner de pie porque ya hace... A ver. Ya acá, está bien. Casi.
es importante mirarnos, contemplarnos. Es decir, ¿qué meta estoy siguiendo yo? Simplemente estoy tratando de sobrevivirle el día. Sí, sobreviví el día. El Señor te puso acá en la tierra y estás caminando con 2 pies. Y tenés 2 manos y tenés que trabajar y tenés que hacer lo que tenés que hacer. Pero te quiero decir que en nuestra vida hay una meta muy superior. Un supremo llamamiento mucho más alto y más grande que simplemente es vivir nuestra vida en la tierra, trabajar y producir. Porque el mundo nos está mirando. Los ángeles nos están mirando. Toda la creación nos está mirando. ¿Por qué? Porque la iglesia es el único cuerpo que puede revelar, puede mostrar los misterios de Dios. Puedo decir, ¿y qué misterio? Ese no es tu trabajo. Simplemente viví tu vida fiel al Señor y después el Espíritu Santo se encarga de revelar sus misterios, los misterios de Dios en tu vida, y después le abre los ojos a la gente para que lo vean. ¡Qué glorioso! ¿Sabes por qué te digo esto? ¿Sabes por qué te digo esto? Lo digo con convicción. ¿Sabes por qué? Porque toda mi vida, como niño y como joven en la iglesia, yo vi a viejitos, a los viejitos fieles al Señor, que no sabían hablar, que no sabían mucho de la Biblia, que eran gente muy sin educación, pero yo vi cómo Dios lo usaba, como la gente lo veía. Yo me crié en un hogar donde mi abuela en la Segunda Guerra Mundial vivió meses y meses bajo bombas que tiraban los ingleses y la gente se moría porque los ingleses venían y le tiraban bombas, no a las instalaciones militares, tiraban bombas al que sea, y había gente que moría y mi abuela me decía, pero nosotros no nos escapábamos, no nos íbamos a los refugios antiaéreos, nosotros nos quedábamos en la casa orando toda la noche. Y al día siguiente, cuando la gente volvía de los refugios antiaéreos, dice, todo el pueblo estaba destruido excepto mi casa, me decía mi abuela. No, te cuento la última. Mi abuela me decía una vez, no teníamos comida, tenía 1 kilo de papas. Y llegaron 20 hermanos del pueblo que pasaban de viaje. Y tenían hambre. Y como buena italiana hay que cocinar. Pero tenía 1 kilo de papas. Y yo dije, Señor, si multiplicaste panes y peces, vas a multiplicar papas. Y dice, y yo puse agua hirviendo y puse 1 kilo de papas en el agua. Y le di de comer a 20 hermanos. Y yo digo, mi abuela apenas sabía leer. Ella ni sabía lo que era la Trinidad. La justificación. No sabía nada. Lo único que ellos creían era Dios va a mostrar su poder y su gracia a través de nosotros, de los creyentes. Yo no sé si alguna vez ustedes vieron la película Transformaciones. No, nunca. La película Transformaciones es un documental acerca de un pueblo en Guatemala que se llama Almolonga. Sí, yo fui a Almolonga, 36.000 habitantes, todos creyentes. No hay ni un inconverso. Y las zanahorias son así. Rábanos, no tienen rabanitos, tienen rábanos. Los rábanos son grandes como un melón. Caminando por el pueblo con el pastor, pasó el jefe de la policía y le dice, qué vago, te estamos pagando un salario ¿para qué? Si acá no hay crimen. Por ahí vi un borracho tirado y dijo, ese no es del pueblo, ese es del pueblo de al lado. Acá no hay borracho, me dijo. Hermanos, escúchenme bien, entiendan, todo ese pueblo son indígenas, son los indios quiché. No hablan, apenas hablan en castellano, hablan su idioma. No leen, pero son todos ricos, porque venden todo lo que cosechan. Y vienen de todas partes de Centroamérica a comprar hortalizas, Almolonga.
Y le dije a él, hermano Mariano, ¿pero qué pasó acá en esta tierra? ¿Dios la sanó? Y me dijo, no. Acá vinieron los alemanes y los americanos a estudiar la tierra y nos dijeron que la tierra acá le falta nitrógeno, que le falta esto, que falta lo otro. Y entonces yo le digo, ¿y entonces qué pasó? Y me miró así y me dijo, es un milagro. Y yo me quedé, bueno. Yo estaba esperando una cosa gloriosa y me dijo, es un milagro. Y Dios usa a esa gente. La esposa de Mariano Riscaché, cuando yo estuve ahí, ya había resucitado 20 muertos. Cuando se muere un niño en Almolonga, se la llevan a ella para que ella la resucite, porque ella no quiere ver a ningún niño. Escúcheme, mi hermano, es que Dios usa a esa gente. Dios usó a mi abuela, a nuestros abuelos, Dios usó al papá del apóstol. Dios usó a gente que ¿quién? ¿Sabe qué? Es que ese es el supremo llamamiento, para revelar, mostrar los misterios de Dios al mundo, aleluya. Ese es mi llamado, ese es tu llamado. Tu llamado. Te uso la palabra que usó Pablo, ¿sí? Sos el show, sos el teatro, sos el espectáculo, para que vean la gente la gracia, la gloria, la misericordia, el favor de Dios en tu vida. Y Pablo dice, yo corro para eso. Yo para eso corro. Pero Pablo, ¿no estás corriendo para ir al cielo? No, yo sé que voy al cielo. Yo lo que corro es para esto, para que la gente vea en mí a Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Y ahora es que esta palabra no sea simplemente palabra, que sea activada en nuestros corazones. Que sea activada en cada uno de mis hermanos y mis hermanas. En cada una de las familias. No importa qué lucha, no importa qué pelea, batalla, prueba, crisis, lo que sea. No importa. Nosotros somos un espectáculo al mundo. Ese es mi llamamiento, ser un espectáculo para que ellos vean la gracia de Dios, el favor de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y ahora sí que le pueden dar un aplauso a Jesús.